Lisosomas. ¿Sí terminamos lisosomas? ¿Terminamos autofagia y esas cosas? Sí. Bueno, entonces, vamos un poquitito atrasados en tiempo, ¿vale? Ya ven que les dieron una semana de inducción y luego les hicieron una comida, trajeron un show de tangas y todo. Igual perdimos una semana precisamente en eso, una semana de inducción, ¿vale? Ya vimos todo esto entonces, lisosomas, todo esto lo vimos, ¿vale? Mecanismos de autofagia, todo. Y nos quedamos en proteosomas o sí vimos proteosomas. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve. Ok. ¿Y ustedes me escuchan bien, bien, bien? Sí. Sí. Vale. Nos Entonces, quedamos en vimos macrofagia. el macroautofagia. Ok. Vale. Entonces, vamos a retomar un poquitito los temas. Me parece que nos quedamos aquí, ¿verdad? Entonces, recuerden, chicos, que el lisosoma nos sirve para como un órgano digestivo. El estómago de las células se llama lisosoma. Todo lo que entra a la célula, todo lo que las células comen, todo va a terminar en el lisosoma. ¿Va a quedar? ¿Por qué? Porque obviamente lo acabamos de decir, es el principal órgano digestivo y el lisosoma participa en un evento fisiológico que se denomina autofagia, ¿vale? La autofagia hace referencia a autos, el prefijo auto significa a sí mismo y fagé no es algo que yo haya hecho, fagé es comer, ¿vale? Por eso se llama esófago, porque tiene la capacidad de transportar el alimento, ¿no? Por eso se llama fagocitosis, porque se come a un Profe, se cortó su sonido. se cortó. No como la vez pasada, ¿verdad? Que nos tocó en el Starbucks. Profe, Ahí no se te escuchaba. ¿Ya me escuchan mejor? Sí. Sí. Bueno, vámonos a ir más lentos, ¿vale? Para que podamos escuchar bien. Entonces, la autofagia es un proceso fisiológico, un proceso de la célula donde la célula empieza a digerir elementos de ella misma, ¿vale? Por eso se llama autofagia, porque se empieza a comer a sí misma, ¿sale? Y existen diferentes mecanismos por los cuales se puede llevar esta autofagia, ¿vale? Existen dos tipos de autofagia. La macroautofagia, vamos a poner aquí, la macro, en texto, macroautofagia, que la macroautofagia, y existe otra autofagia que se denomina, si hay una macro, también existe una microautofagia, ¿vale? ¿De qué depende la micro y la macroautofagia? Pues depende de qué me vaya yo a comer. Yo como lisosoma, ¿qué voy a digerir? Si son elementos muy grandes, se va a referir entonces a la macroautofagia. Si son elementos pequeños, entonces es una microautofagia. ¿Vamos bien, chicos? Sí. Y en la microautofagia participan dos organelos, tanto el lisosoma, porque esa es su función, y participa el proteosoma, que ahorita vamos a comentar, y que es un organelo no membranoso. Recuerden que los organelos se dividen en membranosos, cuando el organelo está delimitado por una membrana biológica, y no membranosos, cuando el organelo no está delimitado por una membrana biológica, ¿vale? Entonces, esta autofagia se divide en dos, una macroautofagia y una microautofagia, todo depende de qué, qué tan grande sea lo que me voy a comer. ¿Va que va? ¿Dudas? ¿Preguntas?
¿no? Bueno. ¿Qué vendrían siendo Entonces, la macroautofagia? O sea, ¿qué sustancias pueden ser? ¿qué es grande como para poder participar en la macroautofagia? Un organelo, por ejemplo. Mira, te voy a poner un dibujo para que lo puedas ver mejor. Ve, este dibujito nos ejemplifica todo lo que es macroautofagia, lo que es autofagia, perdón. Ve, la macroautofagia, donde aquí se está comiendo, por ejemplo, una mitocondria, ¿vale? La microautofagia, donde son pequeños elementos como proteínas. ¿Qué organelos participan en la microautofagia? El lisosoma y el proteosoma. Vecina va. Entonces, ¿de qué depende la activación para que un lisosoma se pueda empezar a comer a sí mismo? En el caso de de la macroautofagia, en el caso de la macroautofagia, vamos a requerir un estado de privación nutricional. ¿Qué es esto? Privación nutricional te va a activar la macroautofagia. Macroautofagia. Es decir, una situación donde la persona no pueda comer nada, ¿vale? Ese evento te va a activar la macroautofagia y la macroautofagia está activada por genes, ¿vale? Es decir, cuando la persona deja de comer, el núcleo de la célula expresa genes que están involucrados en la macroautofagia. Estos genes se llaman genes ATG, ¿vale? Y como vamos a ver más adelante, los genes van a poder codificar para proteínas, es decir, en el ADN se encuentra toda la información para la producción de proteínas por parte de las células. Todas las células que tienen núcleo van a poder producir proteínas y, perdón, estas proteínas van a hacer esta... Apaga su micrófono, chicos, por favor. Vamos a silenciar a todos. Ahí está. Bueno, ¿en qué estábamos? Aquí está. Entonces dijimos que la macroautofagia va a estar mediada por los genes ATG, ¿vale? Lo vamos a volver a escribir. Los genes ATG, entonces, van a codificar para proteínas que también se llaman proteínas ATG, ¿vale? Lo tenemos aquí en el texto. Vamos a ver el texto. Aquí vamos a borrar esto. Vale, dice aquí entonces que la autofagia es el mecanismo por el cual varios elementos de las células son digeridos por los lisosomas para poder mantener un equilibrio interno, ¿vale? Entonces, cuando existe un, un desequilibrio en las funciones anabólicas de la célula, se van a activar los genes ATG, ¿vale? Los genes ATG, los genes de la autofagia. Estos genes de la autofagia van a codificar para proteínas que se denominan proteínas ATG. Aquí están, proteínas ATG, ¿vale? Estas proteínas ATG, las importantes, son la ATG12, ATG5 y ATG16. ¿Va que va? ¿Cómo van a participar estas proteínas? Bueno, las proteínas ATG van a viajar hacia un organelo que se llama retículo endoplasmático liso, ¿vale? El retículo endoplasmático liso es un organelo membranoso que tiene como función muchas situaciones, por ejemplo, sintetizar lípidos, por ejemplo, desintoxicación de la célula, etcétera, etcétera. Ese retículo endoplasmático liso, por órdenes de las proteínas ATG, va a detener su función, ¿vale? ¿Y qué va a hacer ahora? Se va a convertir en una membrana, ¿vale? Lo vamos a ver en un dibujito para que lo puedan entender.
Profe, ¿me puede repetir las proteínas principales de la ATG, por favor? ¿Sí? Son 4 proteínas: la ATG5, la ATG12, la ATG16 y la ATG8. Gracias. ¿Va? Ahora vean esto, chicos, esto que está acá arribita. Vean cómo esta estructura, que es el retículo endoplasmático liso, va a encapsular a un organelo, en este caso una mitocondria, ¿vale? ¿Quién determina la orden para que el retículo endoplasmático liso forme esta cápsula? Las proteínas ATG5, 12 y 16. Lo vamos a poner aquí. Para que se pueda llevar a cabo este proceso de formación de la cápsula, van a participar las proteínas ATG5, 12 y 16. Específicamente 16L, ¿vale? Esas proteínas le van a decir al retículo endoplasmático liso: detente, porque tenemos una tarea especial para ti. Y van a obligar a que el retículo endoplasmático liso forme una cápsula alrededor de un organelo, en este caso, pues la mitocondria, ¿sale? Entonces, cuando se forma la cápsula, llega la proteína ATG8 y ordena que todas las membranas, vean cómo todas las membranas del retículo endoplasmático liso se forman una misma y forman una sola membrana que se conoce como membrana de aislamiento. ¿Sale? Va de nuevo. ATG5, 12 y 16L nos van a indicar, le van a decir al retículo endoplasmático liso que detenga su actividad y se dedique entonces a formar una cápsula alrededor de un organelo. ¿Cuál es ese organelo? El que tú quieras, gustes y mandes. ¿Por qué especifica la mitocondria? Porque la mitocondria, hay muchas mitocondrias dentro de la célula, ¿vale? Sobre todo aquellas células que requieren muchísimo gasto energético, tienen mayor cantidad entonces de mitocondrias, por eso ejemplifican la mitocondria, pero puede ser cualquier organelo. Una vez que ATG5, 12, 16 forman la cápsula alrededor de del organelo, la proteína ATG8 va a obligar a que todas las membranas que formaban las cisternas del retículo endoplasmático liso se fusionen y formen una sola membrana que se llama membrana de aislamiento, ¿vale? Esa membrana ahora se va a convertir en una vacuola autofagosómica y se va a fusionar con la membrana del lisosoma para que en el interior del lisosoma la mitocondria se degrade, se fraccione por las enzimas líticas que existen dentro del lisosoma, ¿vale? Ese es el proceso de macroautofagia. ¿Tienen alguna duda, chicos? No. Se degrada en el lisosoma por el pH, ¿no? Y por el pH y por las enzimas líticas. Recuerda que dentro de lo habíamos mencionado cuando hablamos del lisosoma, aparte de te voy a poner una imagen, aparte del pH que existe en consecuencia del transporte de protones hacia el interior del lisosoma, también existen proteínas con actividad hidrolasa que van a romper los enlaces que hay en las moléculas complejas para convertirlas en moléculas simples. Entonces, no es exclusivo del pH, también participan las hidrolasas, ¿vale? Pero aquí está representado la macroautofagia, donde el retículo endoplasmático liso va a formar una cápsula alrededor del organelo que se va a convertir en una membrana de aislamiento y posteriormente en un autofagosoma que se va a fusionar con el lisosoma. El lisosoma se va a encargar de digerir la mitocondria. ¿Qué le va a pasar entonces al retículo endoplasmático liso? Pues como dejó de funcionar como tal y se convirtió en una membrana de aislamiento, ahora esa membrana va a estar fusionada con la membrana del lisosoma. También deja de existir el retículo endoplasmático liso. ¿Vale? ¿Dudas? ¿No? Bueno, y para que nosotros podamos llevar a cabo una microautofagia, ¿vale? La microautofagia está reservada a elementos pequeños como proteínas. Proteínas, ¿vale? Estas proteínas deben de tener una característica en especial. Pueden ser proteínas que ya no tengan una función, es decir, que ya hayan actuado y que ya no vayan a funcionar más,
pues hay que deshacerse de ellos porque están ocupando aminoácidos que a lo mejor me sirven para formar otra proteína. ¿Sí me explico? O son proteínas que son agresivas con la misma célula, con el caso de las peroxidasas, por ejemplo, ¿no? Que son muy agresivas con las membranas, por lo tanto, hay que degradarlas. En cuanto hacen su función, ya dejaron de actuar, hay que degradarlas y convertirlas a proteínas, perdón, a péptidos, para que esos péptidos se puedan volver a utilizar y formar una nueva proteína, ¿vale? O puede ser una proteína que esté mal plegada, mal hecha, ¿vale? Esa proteína mal plegada es una proteína que no es funcional y por lo tanto pues tiene que ser degradada, ¿vale? En ese proceso de microautofagia participan, bueno, la microautofagia va encaminada a degradar proteínas y participan dos organelos, dijimos, el lisosoma y otro organelo que se llama proteosoma. ¿Vale? Hasta aquí vamos bien, chicos. Sí, profe. Bueno, en el lisosoma entonces existen dos tipos de microautofagia. La microautofagia propiamente dicha, microautofagia propiamente dicha, propiamente, ¿sí está bien? Propiamente dicha, ¿vale? Así se llama. Existe la microautofagia mediada por chaperonas, ¿vale? Las chaperonas también la vas a encontrar como carabinas, ¿sale? Y en el proteosoma va a funcionar una microautofagia mediada por proteosomas, ¿vale? Entonces, la microautofagia comprende tres mecanismos. En dos participa el lisosoma y en uno participa el proteosoma. ¿Vamos bien, chicos? Sí, profe. Sí, todo bien. Bueno, excelente. Voy, chicos, espérenme tantito. Estoy contestando un mensaje importante. Entonces, vamos a hablar entonces de cómo funciona o qué es cada uno de estos mecanismos, microautofagia propiamente dicho, y por qué se llama así, microautofagia mediada por chaperones, que son las chaperonas, y mediada por proteosomas, y cómo participa el proteosoma, ¿vale? Entonces, hay que borrar esto. Borrar, aquí está. Bueno, la microautofagia también es un proceso por el cual vamos a utilizar al, organelos para degradar elementos propios, ¿vale? Vamos a utilizar esta imagen. ¿Ve? Como en la microautofagia propiamente dicha, el lisosoma utiliza la formación de vesículas para poder interiorizar algo a su luz, a la luz del lisosoma, y esta luz, bueno, esta membrana va a ser degradada por las enzimas hidrolíticas y por el pH, o puede ser también que la membrana tenga transportadores específicos para permitir el paso de estos pequeños elementos a la luz del lisosoma, ¿vale? Una vez que están adentro las proteínas, lo que va a suceder es que las enzimas hidrolíticas y el pH del lisosoma van a romper esas proteínas. ¿Por qué se llama propiamente dicha? Porque no utiliza ningún tipo de ayuda para poder llevarse a cabo. Es decir, la proteína solita va, se mete al lisosoma y se destruye. ¿Va que va? Existe también aquí otra autofagia, microautofagia mediada por chaperonas, porque recuerden que la microautofagia es aquella autofagia donde se va a degradar un pequeño elemento como una proteína. Y se llaman chaperonas
porque existe una proteína, la chaperona, también se llama proteína de choque térmico o proteína HSC73, ¿vale? Aquí lo dice el texto, proteína de choque térmico o proteína HSC73. Se llama chaperona porque acompaña a lo que se va a degradar y le va a ayudar para poder entrar a la luz del lisosoma, ¿sale? Las chaperonas, pues, los chaperones son esos, ¿no? Son cuando te mandan con tu hermanito para que tu novia o tu novio no hagan cosas malas, pues bueno, el chaperón te está acompañando, ¿vale? Entonces, Y es ahí donde dice que ¿mande? ajá, dice que ahí de resultados son los aminoácidos, ¿no? Claro, al momento de que tú fraccionas una proteína está formada por una gran cadena de aminoácidos. Si tú rompes la unión entre cada uno de los aminoácidos que forman la proteína, pues vas a obtener los aminoácidos libres, ¿vale? Entonces, esto es la microautofagia mediada por chaperonas. Microautofagia propiamente dicha, microautofagia mediada por chaperonas. En textos antiguos, ni tan antiguos, vas a encontrar la autofagia, microautofagia mediada por carabinas, ¿vale? No sé por qué se llaman carabinas. Bueno, en el caso del proteosoma, el proteosoma, chicos, esta estructura es un organelo no membranoso que no es más que un complejo proteico. Es decir, es un complejo de proteínas que va a funcionar con una actividad proteasa. ¿Vale? Recuerden, todo lo que termine en asa es una enzima. Va que va, por ejemplo, hidroxilasa, ¿no? Todo lo que termine en asa es proteína. Entonces, es una actividad proteasa. ¿Por qué proteasa? Porque es una enzima que va a romper los enlaces que hay en las proteínas para poder obtener los aminoácidos, ¿vale? Entonces, este proteosoma está formado por 3 subunidades, 2 subunidades pequeñas que se llaman casquetes, ¿vale? Y una unidad que se llama cuerpo proteosómico, ¿vale? Esto de 19S, 26S y 20S hace referencia a una unidad de centrifugación, ¿vale? Es decir, licúan a la célula, la meten en una licuadora y la centrifugan y todo lo que está hasta abajo tiene mayor cantidad de S, ¿vale? De S alfabéticas, no fecales. S alfabéticas. Entonces, en la mayor cantidad de S, se escucha muy feo. No, es que de todos modos lo tengo que decir. A mayor cantidad de heces alfabéticas, más pesada es esa estructura y más se va a precipitar. Entonces, en el caso del proteosoma, tiene un peso de 26 S, ¿vale? Y cada una de las unidades, pues bueno, pesan 19 S. Tú dirás, bueno, 19 más 20, pues da más. Realmente, el cuerpo proteosómico, pues no es la suma algebraica de todos el peso de la unidad de sedimentación, ¿vale? Entonces, esto es el proteosoma. El proteosoma participa en la proteólisis o la microautofagia mediada por proteosomas, ¿vale? Bueno, para que nosotros podamos llevar a cabo este proceso de autofagia mediada por proteosomas, necesitamos 2 mecanismos. Uno se llama poliubiquitinación, ¿vale? Y el otro es la degradación por el complejo proteosómico 26S. Ya saben a qué nos referimos con complejo proteosómico 26S, ¿vale? Entonces, ¿a qué nos referimos con poliubiquitinación? Poli significa mucho, ¿vale? Y ubiquitinación es que le vas a pegar unas proteínas que se encuentran en el citoplasma que se llaman ubiquitinas, ¿vale? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Vean. Estas bolitas que están aquí se llaman ubiquitinas, ¿vale? Y las ubiquitinas van a marcar a una proteína, es decir, se le van a pegar. Para que se le puedan pegar, necesitamos, bueno, ¿cómo se le van a pegar? Se le van a pegar en forma de una gran cadena de ubiquitinas. Por eso se llama poliubiquitinación, porque vamos a formar una gran cadena de ubiquitinas, ¿vale? ¿Quién me va a formar los enlaces entre ubiquitinas? Pues estas enzimas se llaman enzimas
ligadoras de ubiquitinas. Aquí está en el texto, mira. Enzimas ligadoras de ubiquitinas que van a formar, se llaman E1, E2 y E3, y se van a formar las cadenas de ubiquitina. Aquí está la cadena de ubiquitina, y esos enlaces o estas uniones entre cada ubiquitina se llevan a cabo por las enzimas ligadoras de ubiquitinas. ¿Va que va? Al momento de que yo formo una gran cadena de poliubiquitinas, voy a utilizar gasto energético, ¿vale? Ese es el primer paso. Esta es la proteína que tiene una de las tres características que mencionamos hace rato. Para ser degradada, se le va a pegar una gran cadena de poliubiquitinas y ese es el primer paso, ¿vale? El segundo paso es llevar esta proteína. ¿Para qué sirven las ubiquitinas? Sirven para poder llevar de la manita a la proteína hacia el proteosoma, y el proteosoma, toda esta cadena larga de este polipéptido o esta proteína se va a degradar y se va a convertir en pequeños aminoácidos, ¿vale? Esa es la segunda etapa, la proteólisis a partir del cuerpo proteosómico, el complejo proteosómico 26S, ¿vale? No duda, una vez que llega la proteína al casquete superior, el casquete superior va a levantar su compuerta, va a permitir la entrada de la proteína, y unas proteínas desubiquitinizantes van a romper los enlaces que hay entre las ligasas de ubiquitinas y las ubiquitinas para que las ubiquitinas se liberen y se puedan reutilizar para poder marcar otra proteína, ¿sale? Es decir, al complejo proteosómico únicamente entra la proteína, pero ni las ligasas de ubiquitina ni las ubiquitinas van a entrar al complejo proteosómico. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, ¿cuántas ubiquitinas necesito al menos para poder marcar a una proteína? Por lo menos requiero 4. Si se pega una, se pegan 2 o 3, aunque tengan la cadena de ubiquitinas, no se va a degradar. ¿Por qué? Porque necesita al menos 4 ubiquitinas para poder marcarse y que el proteosoma lo pueda detectar como un elemento a degradar, a fraccionar, ¿vale? ¿Dudas? Profe, ¿y solo degradan las proteínas que están mal o ya todos los desechos de proteínas? Pues habíamos comentado que para que la microautofagia se llevara a cabo, la proteína tiene que cumplir una o todas las características, que es imposible que cumplan las tres. Tiene que ser una proteína mal pegada, tiene que ser una proteína agresiva o tiene que ser una proteína inactiva. ¿Vale? Ah, ok, gracias. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? ¿No? ¿Chicos? Bueno, entonces vamos a continuar con el siguiente organelo membranoso, que se llama el retículo endoplasmático rugoso, ¿vale? Las ubiquitinas que sobran se reutilizan, sí, se reciclan y se reutilizan. El retículo endoplasmático rugoso también se llama plásmico granular, ¿vale? Se llama granular debido a su aspecto, o rugoso debido a su aspecto. Vean, el retículo endoplasmático rugoso se considera la continuación de la membrana, nuclear. Es decir, el retículo está en contacto directo con el núcleo y es una gran membrana que se pliega sobre sí misma. Vean cómo aquí hay unas bolitas, estas bolitas se llaman ribosomas, están pegados a una membrana, pero nada más están de un lado, porque del otro no se encuentran los ribosomas. Esto es la luz del retículo endoplasmático rugoso, que también se conoce como cisterna, por eso la C. Esto es una cisterna, esto es otra cisterna, esto es otra, esto es otra, esto es otra, esto es otra, ¿vale? Es decir, retículo endoplasmático rugoso son cisternas que están plegadas unas sobre otras, ¿vale? Este retículo endoplasmático rugoso está asociado al, tanto al núcleo como
al retículo endoplasmático liso. También el liso se llama agranular porque carece de este aspecto rugoso, ¿vale? O granular. Esos gránulos lo dan los ribosomas. La luz está del otro lado de los ribosomas, así es. Mira, te voy a poner otra imagen. Esto es el ribosoma, esto es la membrana del retículo endoplasmático rugoso y esto es la luz de la cisterna. Ve cómo el ribosoma está por afuera del retículo endoplasmático rugoso. Y obviamente acá arribita hay otro ribosoma, arribita hay otra membrana y hay otra luz porque son cisternas colocadas sobre cisternas, ¿vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, conste que si callan, otorgan. Ya nos veremos en el examen. Entonces, se llama rugoso precisamente porque tiene esta estructura granular. ¿Y qué lo hace granular? Pues lo hace granular estos otros organelos no membranosos que se llaman ribosomas. ¿Y por qué están en relación los ribosomas con el retículo endoplasmático rugoso? Porque ambos participan en el proceso conocido como síntesis proteica. Es decir, la célula puede producir sus propias proteínas, pero para poder producirlas hay que sacar la información del núcleo que está en forma de ADN. Ahorita vamos a mencionar un poquito más de esto, ¿vale? Bueno, vamos a hablar de manera general y ahorita vamos a empezar a hacer cosas particulares. Los ribosomas, entonces, son aquellos organelos no membranosos que están adosados o están pegados de manera reversible a la membrana del retículo endoplasmático rugoso, ¿sale? Son organelos muy, muy pequeños en comparación al resto de los organelos y están formados por una subunidad menor y una subunidad mayor. Parecen unos ositos, ¿vale? Subunidad menor y subunidad mayor. Y estos ribosomas están compuestos de un ARN ribosómico. Es decir, el ribosoma está formado por un material genético en forma de hemiebra. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto, chicos. Entonces, el ribosoma está formado o está conformado por un ARN ribosómico. ¿De dónde sale este ARN ribosómico? Del nucleolo. Es decir, los ribosomas se fabrican y se arman en el nucleolo, ¿vale? Bueno, aquí dice los grupos de ribosomas. Esto es un grupo de ribosomas, chicos, y están relacionados por esta hebra. Si ven la línea negra, esta línea oscura es una hebra de ARN mensajeros. Existen tres tipos de ARN. El ARN ribosomal o ribosómico, el ARN mensajero y el ARN de transferencia. Los tres participan en la síntesis proteica, ¿vale? Entonces, este ribosoma, cuando está asociado a una hebra de ARN mensajero y se le pegan otros ribosomas a esta hebra, como es este caso, vean cómo hay muchos ribosomas asociados, ¿vale? Bueno, obviamente aquí está representando cada una de las fases de la producción de la proteína, pero imagínate que no tienes esta línea verde, que es la proteína que se está leyendo y se está sintetizando, sino que nada más tienes esta hebra de ARN mensajero que está siendo leída por cada uno de estos ribosomas. Cuando los ribosomas se relacionan con una hebra de ARN mensajero y forman una cadena, esa cadena se llama polisomas o poliribosomas, como lo dice aquí la diapositiva. ¿Dudas hasta ahí, chicos? ¿Preguntas o aclaraciones, quejas, sugerencias o comentarios? Entonces, sí, membrana, sí. Bueno, entonces los ribosomas están en relación funcional con los tres tipos de ARN que dijimos que es el ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN
ribosomal. ¿Y de dónde sale este ARN? Pues el ARN sale directamente del núcleo, ¿vale? ¿Hasta aquí hay alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta o alguna duda? No, bueno, conste, chicos, si no me contestan, yo considero que es un no. Bueno, entonces vamos a... No, ya no quiero que me contesten, ya, ¿para qué? Ya me enojé. Vamos a hablar entonces de la síntesis proteica, pero vamos a finalizar esta sesión y ahorita reiniciamos otra, ¿vale? Profe. Creo que no se puede. Bueno, todo empieza en el núcleo. El núcleo, chicos, está formado por una doble membrana que se llama envoltura nuclear, ¿vale? Esta envoltura nuclear es una doble membrana, ¿vale? Y aquí afuera del núcleo también hay pegados ribosomas, ¿vale? Nada más en la parte externa del núcleo hay pegados ribosomas, ¿vale? Por dentro del núcleo también se encuentra una condensación de material genético que se llama nucleolo, que no se está ejemplificando en la imagen, ¿vale? Bueno, el núcleo, chicos, contiene toda la información para todas las instrucciones, toda la receta para poder formar un ser vivo, ¿vale? Y esta información, esta receta, está metido en esta doble hebra que se conoce como ADN, ¿vale? El ADN está formado por bases nitrogenadas y por ribosas, ¿vale? La ribosa, perdón, una pentosa que se llama desoxirribosa. Les voy a poner tantito a mi cámara para que me puedan entender, ¿vale? Entonces tengo que dejar de compartir, ¿verdad? ¿Cómo dejo de compartir? Voy a poner mi cámara, chicos, nada más. No se burlen de mí. Ahí está. ¿Sí me ven? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Entonces, el material genético, más o menos aquí, más o menos por aquí, más o menos por aquí. Estoy delimitando mi pizarrón, chicos. Ese es el pizarrón. Bueno, entonces, el ADN, chicos, está formado por una doble hebra. ¿Para qué va? Esa es una hemihebra a la que están pegadas una doble hebra que está, está como si estuviera torcida, ¿sale? Y acá hay otra hebra que también está como si estuviera torcida, ¿sale? Estos palitos son las bases nitrogenadas, ¿sale? Pero esta hebra está formada por una cadena de carbohidratos, un carbohidrato que tiene 5 carbonos, esto se llama pentosa. El carbohidrato que tiene 5 carbonos se llama pentosa. En el caso del material genético, la pentosa se llama desoxirribosa, ¿vale? Se llama desoxirribosa, de ahí su nombre, ácido desoxirribonucleico, ¿vale? Entonces, ese ADN está pegado aparte a un grupo fosfato ¿vale? Y a una base nitrogenada, ¿vale? Aquí se une una unión al fosfato y de aquí sale otra vez la pentosa, ¿sale? Esa pentosa tiene 5 carbonos, ¿vale? Y se cuentan desde el sitio de unión a la base nitrogenada. Es carbono 1, 2, 3, aquí está el 1, 2, 3, 4, y aquí está el 5. Realmente el fosfato está aquí. ¿Para qué va? Entonces, la dirección que tiene una hebra de ADN se dice que es una dirección 5', 3', precisamente en relación a los carbonos que tenemos.
porque tenemos un carbón 5-fosfato y un carbón 3-hidroxilo. ¿Vale? Carbón 5', carbón 3', ¿sale? Y la lectura del material genético siempre va en dirección del 5', 3'. Esto es importante, ¿vale? Porque tenemos 5', 3'. Y son dos hebras que se encuentran en dirección antiparalelo, quiere decir que aquí tengo 3', en esta hebra, la 3' en la hebra azul va a estar acá arribita. 3' y la 5' está acá abajo. ¿Sí me explicó? Esa es dirección antiparalela, ¿vale? ¿Me doy a entender, chicos? Sí. Sí, profe. Este material genético es donde se encuentra la información para poder sintetizar cada una de las proteínas. Y esa información está en una pequeña porción de material genético, supongamos que está de aquí hasta acá, ¿vale? En esta pequeña porción hay la información para sintetizar una proteína específica, ¿vale? ¿Cómo sabe la célula que es de aquí a aquí? Porque existe algo que se llama promotor. El promotor va a indicar a partir de dónde está la información para poder leer ese material genético y sintetizar una nueva proteína, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que hacer para poder leer? Hay que separar la hebra, la doble cadena, para poder formar una copia en negativo, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Bases nitrogenadas, timina, adenina, citosina y guanina, ¿sale? Y estas se relacionan timina con adenina, citosina con guanina. Por ejemplo, si aquí tengo una timina, aquí tengo una adenina. Si aquí tengo una citosina, aquí tengo una guanina. Si aquí tengo otra citosina, otra guanina. Si aquí tengo una guanina, una citosina. ¿Sí me explico? Es decir, tengo la cadena de pentosas y aquí están las bases nitrogenadas. Esta es una adenina y su contraria del otro lado voy a tener una timina. ¿Sí me explicó? Aquí tengo una citosina, de este lado voy a tener una guanina. Si aquí tengo una guanina, de este lado voy a tener una citosina. Si aquí tengo una timina, de este lado voy a tener una adenina. ¿Vale? ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí, profe. Vale. Entonces, para que yo pueda sintetizar una... Dice, hola, profe, porque no sé quién eres. Para que yo pueda copiar esta pequeña fracción donde se encuentra la información, necesito abrir la doble cadena, la doble hélice de ADN, ¿vale? Es decir, voy a separar, voy a deshacer esa doble cadena, ¿vale? Lo voy a tener, ya ves que estaba así, ¿no? De tenerlo así. Voy a formar ahora algo así. ¿Sí me explicó? Voy a separar la doble hebra. ¿Sí me explicó? La actividad, mejor dicho, la acción de separar la doble hebra la forma una proteína que está dentro del núcleo que se llama helicasa. ¿Vale? La helicasa va a separar la doble hebra y ahora sí es más fácil poderla leer. ¿Vale? Recuerda que aquí están las bases nitrogenadas. ¿Cuáles? Las que tú quieras. Asociadas a las bases nitrogenadas que están acá. Ya teniendo la separación por parte de la helicasa, va a llegar una proteína que se llama ARN polimerasa. También la vas a encontrar como ADN polimerasa, ¿vale? Esta proteína lo que va a hacer es que se va a pegar en el promotor. Recuerda que el promotor era en donde inicia la lectura, ¿vale? Recuerda que la lectura siempre va en sentido 5', 3', ¿vale? Y va a pegar a la proteína ARN polimerasa
y esta proteína va a empezar a copiar de manera contraria, como si fuera una copia en negativo del material genético. Yo lo que quiero está en esta hebra azul. La información está en la hebra azul, determinada por los promotores. Y en esa hebra azul, lo que va a hacer la ARN polimerasa es copiar, pero de manera contraria. Es decir, si aquí yo tengo una adenina, la primera fracción de la ARN que se está copiando va a ser una timina. ¿Sí me explico? Y la siguiente es otra adenina, aquí va a ser una timina. Y la siguiente es una citosina, aquí lo voy a copiar como guanina, ¿vale? Y la siguiente es una guanina, lo voy a copiar como otra base nitrogenada que se llama uracilo, porque la ARN no tiene citosina, se llama uracilo. ¿Sí me explico? Es decir, estoy copiando los contrarios, estoy formando una copia en negativo, ¿vale? ¿De qué? Del material genético. ¿De dónde salen? Estas bases nitrogenadas salen del mismo núcleo, ¿vale? El mismo núcleo, la misma ARN polimerasa está agarrando del entorno del núcleo estas bases nitrogenadas para poder formar esta cadena de ARN que se va a llamar pre-ARN mensajero. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí, profe. Bueno, entonces este pre-ARN mensajero es un ARN mensajero, pero de manera inmadura, ¿no? Todavía no está completo, necesitamos completarlo. ¿Cómo lo vamos a completar? Esta es la cadena de pre-ARN mensajero, y a la cadena de pre-ARN mensajero le vamos a quitar unas porciones de material genético que no son útiles. Estas porciones se llaman intrones. ¿Vale? Estos se llaman intrones. Y estos se llaman exones. Exones. ¿Qué hacemos con esta gran cadena? Pues le quitamos los intrones, le borramos los intrones y lo pegamos. Le quitamos los intrones y pegamos los exones y ahora se forma una cadena de ARN mensajero más corta, ¿vale? Siempre al final de la cadena ADN existe una colita, también de ARN, perdón, que se llama cadena de poliadeninas o simplemente cadena de polía, ¿vale? Esto es importante. Y aparte, dentro del núcleo también se le va a pegar algo que se llama capuchón. En este extremo se le va a pegar el capuchón, ¿vale? Y ahí ya está formado el ARN mensajero. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Me puedes repetir qué pasaba con los intrones? Los intrones se les quitan, aquí estaba el rojito, les quita el material genético y los exones se pegan. ¿Me podría repetir? Es que me perdí un poco en el pre-ARN mensajero. Creo que de ahí salen los exones, ¿no? El pre-ARN mensajero, al pre-ARN mensajero le quitamos los intrones y le pegamos los exones. Es decir, tienes tu cadena. Esta cadena tiene pequeñas fracciones de material genético que no nos sirven. Lo que sucede es quitarle esas pequeñas fracciones y jalamos estos para poder pegarnos, para poder formar una cadena funcional. Entonces, ¿se quitan los intrones y se pegan exones? Yes. Después se le pega el capuchón y este ARN ya está listo. Es un ARN mensajero, ¿vale? Ya está listo para poder salir del núcleo y ahora es capaz de ser leído por por los ribosomas. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno. Profe, disculpe, ¿los exones de dónde salen? Bueno.
Esta es tu cadena de ARN mensajero, ¿no? La cadena de ARN mensajero está formada tanto por exones como por intrones. Los intrones son la porción que no le sirve el ADN. Uno así sucesivamente. Porque no va a ser, esa información llamada intrón no va a funcionar para la lectura, para la generación de la proteína. Por lo tanto, hay que quitarlas. Esos intrones están aquí en medio, ¿vale? Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 8. Entonces, esos intrones hay que quitarlos para poder dejar nada más las pequeñas porciones que sí sirven para la síntesis de la proteína. Esas pequeñas porciones se llaman exones. Esto es un exón, este es otro exón, este es otro exón. ¿Vale? Y estas porciones de exón, estas porciones de ARN mensajero que sí funcionan, se van a deshacer de los intrones que no funcionan y se van a unir los exones para poder formar ahora sí la cadena de ARN mensajero. ¿Vale? Sí, ya me quedó más claro, gracias. Bueno. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? Profe, entonces los intrones y los exones van a estar formados gracias a la ARN polimerasa, ¿no? Así es. Sí, gracias. Así es. Bueno. Ahora, este ARN mensajero, acá está el núcleo. Este núcleo tiene sus poros nucleares por donde salió el ARN mensajero. Y acá está el ARN mensajero que tiene su cadena de poliadeninas, ¿vale? Y tiene su capuchón. Acá. Ese capuchón, junto con la cadena de poliadeninas, van a funcionar para que el ARN mensajero no sea degradado. Porque esto es el citoplasma, chicos, esto es el citoplasma. En el citoplasma existen unas proteínas que se llaman ARN asas, ¿vale? Son proteínas que van a tratar de degradar este ARN mensajero. ¿Por qué? Porque van a tratar de evitar que se siga produciendo una proteína en exceso, ¿vale? Entonces, tanto el capuchón como la cadena de poliadeninas van a servir para proteger al ARN mensajero, que sí me sirve para la síntesis de proteína. Entonces, este ARN mensajero, pues como no puede actuar en el lado del capuchón, va a actuar en la cadena de poliadeninas y se le va a empezar a comer, ¿sale? Para que cuando llegue el ribosoma, que le pegue el ARN mensajero, que empiece a leerlo para poder formar la proteína, ¿vale? Existen dos tipos de proteínas desde el punto de vista de su síntesis. Aquella proteína citoplasmática, es decir, la proteína que anda nadando en el citoplasma, como las ubiquitinas, como las ligasas ubiquitinas, como la ARNasa, como muchas proteínas que están nadando en el citoplasma y que se utilizan para diferentes procesos, ¿vale? Para poder formar esta proteína, necesito nada más al ribosoma, ¿va que va? Y existen las proteínas que están adosadas a membranas o que tienen acción dentro de una vesícula. Para que estas proteínas existan, yo necesito llevar al ribosoma que ya tiene pegado el ARN mensajero hasta la membrana del retículo endoplasmático rugoso. ¿Por qué? Porque esta proteína puede ser que necesite estar pegada en la membrana o puede ser que necesite estar dentro de una vesícula, ¿sale? Y recuerda que la vesícula se forma de los orgánulos membranosos, ¿vale? ¿Dudas? ¿No? Entonces, ¿en qué estamos? Bueno, entonces vamos a empezar a platicar sobre las proteínas citoplasmáticas. En esencia es exactamente lo mismo, pero cambian algunas cuestiones. ¿Vale? Vamos a empezar a hablar de las proteínas citoplasmáticas. Una proteína citoplasmática, entonces, es aquella que se va a sintetizar en el citoplasma. Vamos a necesitar para esto un ribosoma que pueda leer. Recuerda que el ribosoma tiene dos unidades, la unidad pequeña
subunidad menor y la subunidad mayor. La subunidad mayor y la subunidad menor se pueden separar, ¿vale? De hecho, así se encuentra en el citoplasma. Aquí está la menor y acá está la mayor, y cuando localizan una hebra de ARN mensajero, se pegan y forman al ribosoma, ¿sale? Ahora, la subunidad menor tiene dos porciones, un sitio P y un sitio A, ¿vale? Y recuerden que el ribosoma está formado por ARN ribosómico o ribosomal, ¿vale? Cuando la subunidad mayor detecta una hebra de ARN mensajero, la capta, ¿vale? Aquí está la cadena de ARN mensajero. Este ARN mensajero, para que pueda ser leído por la subunidad mayor, ya necesita haber perdido el capuchón, ¿vale? Perdió el capuchón, ¿vale? Y entonces lo que hace después el ARN de transferencia, que se encuentra también en el citoplasma, es empezar a leer el material genético, el ARN mensajero, para poder formar una proteína, ¿sale? Este ARN mensajero se va a dividir ahora por codones, ¿vale? ¿Qué es un codón? 3 bases nitrogenadas forman un codón, ¿vale? Es decir, acá hay un codón, acá hay otro codón, acá hay otro codón, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro. ¿Sí me explico? Cada 3 bases nitrogenadas van a formar un codón. Y este ribosoma va a empezar a leer por codones, ¿vale? Va a empezar a leer un codón y le va a buscar el aminoácido que corresponda a ese codón. ¿Sí me explico, chicos? ¿No, verdad? Por ejemplo, tengo adenina, uracilo y guanina. Esto forman el codón. Lo que va a hacer el ARN de transferencia es buscar el contrario. Es timina, uracilo, es guanina y citosina, ¿sale? Y existen muchos ARN de transferencia que están asociados entonces al aminoácido que está formado por esta secuencia de bases nitrogenadas. Si ustedes buscan en internet, van a ver que cada aminoácido está formado por una secuencia de bases nitrogenadas. Puede haber más de una secuencia que correspondan al mismo aminoácido, ¿sí me explicó? En el caso de creo, me parece, que corresponde a la metionina. ¿Vale? Pero existen otros que también corresponden a la metionina, ¿sí me doy a entender, chicos? Entonces, ¿qué depende el aminoácido? ¿Qué depende la selección del aminoácido? Aquí va a ser la metionina. ¿De qué depende la selección del aminoácido? Depende del codón que estemos leyendo. ¿Se me explicó? Entonces, ya leí un codón, ahora va a llegar un anticodón que va a traer la información contraria, ¿vale? Y va a pegarle el aminoácido que corresponde a ese codón. ¿Sí me doy a entender, chicos? Sí, profe, yo no lo entendí. ¿Dónde? En la parte de donde llega la bolita que puso, como la M. ¿Todo? Ajá. Ok. Esto, chicos, es el ARN de transferencia. ARN de transferencia. ¿Vale? Este ARN va a leer el codón. Recuerda que el codón está formado por 3 bases nitrogenadas. ¿Para qué va? Y va a pegarle, se va a pegar en forma de anticodón, es decir, va a leer las bases nitrogenadas que son contrarias. Por ejemplo, de adenina, la contraria es la del uracilo. Recuerda que el uracilo sustituye a la citosina y se cambia por un uracilo, pero es la contraria de la guanina, ¿vale? La guanina es la contraria de la citosina. ¿Sí me explicó? Entonces, el ARN de transferencia tiene pegado un aminoácido específico que tiene que ver con el anticodón. El anticodón es lo contrario a esto,
¿vale? Entonces se pega el anticodón adecuado, y se va a formar la primera porción. Se le va a quedar aquí pegado el aminoácido, perdón, si se va a quedar pegado la porción P de la subunidad menor, porque la subunidad A del ribosoma de la subunidad menor va a leer el codón, ¿sale? Ya que se localizó el anticodón, va a pasar esta porción a la porción P de la subunidad menor, y es cuando se pega el aminoácido. Luego el ribosoma va a avanzar sobre el ARN mensajero, y ahora va a leer este codón, ¿vale? Este codón ahora se va a encontrar en el sitio A. Cuando se localice el ARN de transferencia, el ARN de transferencia va a pegar el aminoácido que sigue, y ahora el ribosoma va a leer este codón de aquí. Este codón que leyó anteriormente va a pasar al sitio P, ¿vale? Y ahora este codón que sigue va a estar en el sitio A, y así sucesivamente va a ir avanzando el ribosoma, leyendo cada uno de los codones, y cada vez que lee un codón, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por ejemplo, en este ejemplo, voy a tener al final una cadena de 10, 1, 2, 3, de 10 aminoácidos, ¿vale? Esto ya va a ser el polipéptido o la proteína. ¿Va que va? Sí, profe, gracias. Bueno, eso en el caso de las proteínas citoplasmáticas. En el caso de las proteínas asociadas a membranas o que están dentro de una vesícula, es un poquitito diferente, ¿vale? Voy a borrar, participa el mismo ARN ribosomal, transferencia, todo es igual, pero el ribosoma va a estar adosado a la membrana, o va a estar pegado en la membrana del reticulado plasmático rugoso. Aquí va a estar la membrana del REM. Y ahora la proteína, aquí está el ARN mensajero con su capuchón y su cadena de proteínas, que ya se la pongo en la ARN ASA. Lo que va a hacer es que los primeros 5 a 60 aminoácidos de la proteína, porque la proteína está formada por cientos de aminoácidos, miles, cientos de miles, ¿vale? Los primeros 5 a 60 aminoácidos van a formar la primera porción de la proteína, que se llama péptido señal. Este péptido señal es importante. ¿Para qué? Para que se identifique que esa proteína no pertenece al citoplasma, sino pertenece al interior del retículo endoplasmático rugoso, ¿sale? Entonces, igual, llega el ribosoma con sus unidades mayor y menor, y al momento que lee ese péptido señal, aquí está la primera porción de la proteína, y ya se formó el péptido señal. 1, 2, 3, 4, ahí está. ¿Vale? Ese péptido señal va a ser reconocido por otra proteína. Esa proteína se llama partícula de reconocimiento del péptido señal. La va a reconocer una proteína, y no se borra. Y proteína que reconoce a esta porción de la proteína se llama partícula. Lo voy a pintar de otro color porque este plumón no se borra. Partícula, ¿se ve? No. Reconocimiento. ¿No se ve? No. Se llama partícula de reconocimiento del péptido señal. Es decir, esta proteína va a reconocer al péptido señal y sirve para dos cosas. Uno, aquí está, mira. Uno, para detener la producción de la proteína, porque en cuanto se pega la partícula, el ribosoma deja de leer el ARN mensajero. ¿Por qué? Porque esta proteína tiene que estar aquí adentro, ¿sale? Entonces lee la proteína,
se pega a la primera porción de la proteína que se llama péptido señal, y aparte porque la partícula de reconocimiento tiene un receptor en la membrana del retículo endoplasmático rugoso, ¿vale? Entonces, esto va a permitir que el ribosoma llegue hasta acá, se adoce a la membrana del REF. Creo que no se ve mi verde, ¿verdad? No, no se ve. Vamos a cambiarlo por otro. ¿Se ve? No, creo que no. Tampoco. A ver si ya me regalaron unos plumones, ¿eh? Aquí está, este sí se ve. ¿Sí se ve? Va a permitir que se pegue el ribosoma y la partícula de reconocimiento se va a pegar a su receptor. ¿Vale? Cuando se une la partícula de reconocimiento al receptor, esto permite que en el mismo sitio se exprese otra proteína que se llama translocador. Este es el receptor de la partícula de reconocimiento del péptido señal. Este es la partícula de reconocimiento del péptido señal. Y este es el translocador. Este es el ribosoma. Y aquí viene la proteína, ¿vale? Aquí está, perdón, el ARN mensajero. Aquí está. Vamos a ponerlo acá atrás. Y la proteína está produciendo por acá. ¿Me explicó? Entonces, cuando el receptor de la partícula de reconocimiento del péptido señal se une a la partícula de reconocimiento del péptido señal, esto va a permitir que la membrana del RER se exprese un translocador. ¿Para qué sirve el translocador? Bueno, cuando se expresa el translocador, lo que hace es que esta pequeña porción de proteína se empieza a meter, ¿vale? Y se permite que el ribosoma siga leyendo el ARN ribosomal, pero ahora sí va a empezar a formar la proteína que nos sirve. ¿Me explicó? Va a empezar a formar la proteína, pero la va a empezar a formar adentro del retículo endoplasmático rugoso. ¿Sale? Va a llegar un momento, chicos, en el que esta partícula, este ribosoma, ya haya leído todo el ARN mensajero. ¿Vale? Para esto, la partícula de reconocimiento se separa y regresa al citoplasma. ¿Vale? Se separa de su receptor. Y en este momento, pues bueno, ya tenemos una gran cadena de aminoácidos, ¿vale? Por el mismo mecanismo, ¿no? Del ARN de transferencia. Y obviamente en su extremo está el péptido señal, ¿sale? Ya se acabó de leer entonces la proteína y ya está dentro del ribosoma. Ahora lo que necesitamos es terminar de sintetizar la parte proteica de la proteína. ¿Qué hacemos? Rompemos este enlace porque esta pequeña porción de la proteína nada más nos servía para decirle al ribosoma que era una proteína que necesitaba sintetizarse dentro del retículo endoplasmático rugoso. Por lo tanto, hay que quitarlo, ¿vale? Y vamos a romper este enlace con una proteína que se llama peptidasa de señal. Va a romper este enlace. Cuando se rompa, pues obviamente voy a separar la proteína del péptido señal y el péptido señal se va a quedar aquí. ¿Vale? Y como realmente el péptido señal no tiene ninguna función más que la que platicamos, va a llegar otra proteína que se llama peptidasa del péptido señal, que va a degradar esto, va a romper los enlaces y ahora nada más vamos a tener los aminoácidos. Estos aminoácidos pueden ser sacados del retículo endoplasmático rugoso a través de transportadores y regresan al citoplasma, donde van a ser reutilizados para formar otra proteína. ¿Vale? Chicos, preguntas.
Pertenece como tal al, al citoplasma, pues se le pega la partícula de reconocimiento y viajan juntos hacia la membrana del retículo endoplasmático rugoso, donde la partícula se une a su receptor, ¿vale? Y al momento de unirse se expresa el translocador que permite la entrada de la proteína hacia la luz del retículo endoplasmático rugoso, ¿vale? Ya estando dentro, ajá, la, la proteína se separa del péptido señal, que corta el péptido señal, y después viene la peptidasa del péptido señal para poder degradar al péptido señal, ¿vale? Y ya, es lo que mencionamos. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? Quejas, sugerencias, comentarios. Hablen ahora o callen para siempre. Profe, ¿le puedes regresar tantito a una diapositiva anterior? O bueno, a la que inicia con en la traducción. Ahí. Bueno, es ahí, ¿no? Antes. No, después. Ahí. No, ya se pasó. Esa. Gracias. Bueno, entonces ya sabemos que el retículo endoplasmático rugoso se dedica a la producción de proteínas asociado al ribosoma, pero también sabemos que el ribosoma por sí mismo puede sintetizar las proteínas cuando se trata de proteínas del citoplasma. Entonces, ¿qué pasa después con la proteína? A la proteína hay que terminarla porque puede ser que sea una glucoproteína, por ejemplo, ¿no? Que es función de otro organelo que se llama retículo endoplasmático rugoso, perdón, aparato de Golgi. Entonces, desde el retículo endoplasmático rugoso, desde el RER, va a viajar en una vesícula la proteína hacia el aparato de Golgi, como vemos en esta imagen, ¿verdad? Esto que está aquí es la cisterna del aparato de Golgi. Este que está aquí es la cisterna del retículo endoplasmático rugoso. Para que la vesícula, bueno, ya vieron cómo se forma una vesícula. Para que la vesícula se forme, necesitamos una cubierta como la que habíamos platicado, que se llama clatrina, pero en este caso no se llama clatrina, se llama coatómero, ¿vale? Ok, sí, cierto. Terminamos esta y regresamos con otros, chicos. Formación de la vesícula, estas proteínas se llaman coatómeros o COP, ¿vale? COP, como está aquí. Tenemos dos tipos de COP, la COP2 y la COP1, o el coatómero 2 y el coatómero 1. La COP2 participa en el transporte que se llama transporte anterógrado. ¿A qué se refiere el transporte anterógrado? Que la vesícula va a viajar desde el retículo endoplasmático rugoso hacia el aparato de Golgi, ¿vale? Y la COP1 va a participar en la formación de la vesícula que va a viajar desde el aparato de Golgi al retículo endoplasmático rugoso. Ese transporte se llama transporte retrógrado. Va de nuevo, aparato de retículo endoplasmático rugoso al aparato de Golgi, el transporte es anterógrado. Cuando el aparato de Golgi regresa a la vesícula hacia el retículo endoplasmático rugoso, se llama transporte retrógrado. En el transporte anterógrado participa la COP2, en el transporte retrógrado participa la COP1, ¿vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Aclaraciones? ¿Estas proteínas COP van a ser proteínas citoplasmáticas? Así es. Gracias. ¿Dudas, preguntas, chicos, aclaraciones, quejas, sugerencias? ¿Todo bien? Bueno.
Estamos viendo un poquitito de fisiología porque necesitamos ver unas pequeñas, algunos pequeños datos. Entonces, esto que estamos mencionando forma parte de la fisiología del retículo endoplasmático, ¿vale? Hablando del retículo endoplasmático liso, pues es exactamente lo mismo, pero tiene una estructura un poquitito diferente, tiene una estructura tubular, ¿vale? El retículo endoplasmático liso no está estudiado al 100%, puesto que su desarrollo depende del tipo de célula que estemos estudiando. Por ejemplo, se ha visto que su desarrollo es muchísimo mayor en las glándulas que sintetizan hormonas esteroideas, como las células de la corteza suprarrenal o las células, por ejemplo, las que forman los ovarios o los testículos, que forman hormonas esteroideas y por lo tanto se cree que participan en el metabolismo de los lípidos porque las hormonas esteroideas se sintetizan a partir del colesterol, ¿vale? Pero también se ha visto que sirve como un reservorio de calcio, por ejemplo, en el músculo, también sirve para poder desintoxicar al cuerpo, está muy desarrollado en células del hígado, por ejemplo, y también aquí se encuentran algunos citocromos, ¿vale? ¿Dónde está aquí está lo de citocromos. Este citocromo es importante, existen diferentes citocromos. El citocromo P450 es importante porque es el que se encarga de metabolizar la mayoría de los medicamentos que se consumen por vía oral, ¿vale? Pero dado que la función es muy amplia, pues bueno, y la función está en relación a la localización, a la célula, pues, no se tiene por 100% estudiado la función del retículo endoplasmático liso, perdón. Entonces también participa en la formación de algunas proteínas, etcétera, etcétera, ¿vale? El aparato de Golgi, morfológicamente hablando, chicos, está formado por un conjunto de cisternas, en este caso la bibliografía les llama rímeros, es una bolsita que está colocada una sobre otra, y estos rímeros tienen nombre, ¿vale? El primer rímero es el que está más cercano al retículo endoplasmático rugoso y es el que recibe las proteínas encapsuladas en vesículas directamente desde el retículo endoplasmático rugoso. Este primer rímero se llama red cis, ¿vale? Después el siguiente se llama porción cis, el otro se llama porción intermedia, el otro se llama porción trans y luego el siguiente se llama red trans, ¿vale? Hay algunas bibliografías que nada más te reportan la existencia de 3 cisternas y otros que te reportan la existencia de 5, ¿vale? ¿Dudas? No, ¿verdad? Bueno, entonces son cisternas aplanadas unas con otras. La más cercana del red se llama red cis y la más lejana o más cercana a la membrana se llama red trans, ¿vale? Todas las proteínas van a viajar de cisterna en cisterna. ¿Por qué? Porque el aparato de Golgi funge como un control de calidad de las proteínas que ya se han sintetizado y van a llegar a este aparato de Golgi. Las proteínas van a llegar al aparato de Golgi para que el aparato de Golgi verifique que están bien sintetizadas y aparte para poder terminarlas. ¿Por qué? Porque en el caso del aparato de Golgi, en el aparato de Golgi, perdón, se le pega todavía más elementos a la proteína, específicamente carbohidratos. ¿Se acuerdan acá? De la manosa 6-fosfato y todas esas cosas. Acá. Ven nomás todo lo que han aprendido, malditas. Deberían de depositarme ustedes aparte. No, ya me pasó. Aquí está. ¿Se acuerdan de esto de la manosa 6-fosfato? Pues bueno, la manosa es un carbohidrato que se le va a pegar a la proteína, en este caso a la prohidrolasa, para poder transportarlo a los endosomas. Entonces, aquí lo simplifican, ¿ven? Esta es la región cis, la red cis del aparato de Golgi, esta es la red trans, le quitan todos los demás porque no nos sirve para explicar cómo se transporta la hidrolasa, ¿no? Entonces, en el aparato de Golgi se le pega específicamente carbohidratos a las proteínas para poder formar glucoproteínas. Miren nomás todo lo que han aprendido, maldita sea. Bueno, y entonces a partir del aparato de Golgi, las proteínas viajan a diferentes organelos, por ejemplo, los endosomas, aquí están los endosomas, por ejemplo, los lisosomas, o por ejemplo, la membrana, o por ejemplo, a la membrana,
por ejemplo, a la membrana apical, a la membrana lateral, a la membrana basal, se pueden ir al lisosoma, se pueden ir a los endosomas, se pueden ir a otros organelos, porque las proteínas van a viajar en vesículas de acuerdo a la necesidad de la célula, porque no todo el tiempo se está sintetizando la misma proteína, ¿vale? Todo esto es el transporte vesicular que hemos estado platicando. Vean cómo por medio de la endocitosis se come algo la célula, se forma la vesícula a partir de la creatina, llega el endosoma, pero el endosoma se va a convertir a un lisosoma. Recuerden que el pH y el interior del endosoma depende de las proteínas que viajan desde el retículo, el aparato de Golgi hacia el endosoma. Estos amarillitos están ejemplificando la existencia de proteínas hidrolasas, ¿vale? Pero esas hidrolasas se sintetizaron acá en el red, viajaron por un transporte anterógrado a la región cis, luego a la región intermedia, a la región cis, a la red cis, a la porción cis, a la porción intermedia, y por medio de vesículas llegaron hasta la red trans del aparato de Golgi, donde viajaron hacia los endosomas tempranos y posteriormente los endosomas tardíos. Otra manera, pues, es que se formen vesículas con una proteína en su interior y que van a participar en el proceso de secreción regulada de la exocitosis o en el proceso de secreción constitutiva de la exocitosis. En dado caso de que la proteína no esté bien sintetizada, como en el caso de esta proteína moradita, va a llegar al aparato de Golgi y el aparato de Golgi va a decir, no, no está bien hecha, vamos a regresarla por un transporte retrógrado hasta el retículo endoplasmático rugoso para que éste corrija lo que está mal y ahora sí la podamos mandar de manera correcta hacia el aparato de Golgi. ¿Ya bien? Pero es un sistema bastante complejo, el transporte vesicular intracelular, ¿vale? Ya lo platicamos. Sí. ¿Dudas, preguntas o aclaraciones, chicos? ¿Quejas, sugerencias, comentarios? No, bueno. Entonces vamos a hablar ahora de otro organelo membranoso ya para terminar esta sesión. Este organelo membranoso se llama mitocondria. ¿Vale? La mitocondria, chicos, tiene una teoría de biogénesis muy particular. ¿Qué es una teoría de biogénesis? Es la manera en la que la ciencia trata de explicar por qué existe o dónde se formó tal organelo, ¿vale? Entonces, la teoría de la biogénesis de la mitocondria, pues es particular. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Qué forma tiene una mitocondria? Pues bueno, puede tener varias formas. El filamento, la más común es la forma de grano. Su tamaño es variable y el número de mitocondrias por célula también va a ser variable de acuerdo a la cantidad de ATP que utilice esa célula. ¿Por qué? Porque la mitocondria está asociada a la producción de ATP, es decir, dentro de la mitocondria, en la matriz mitocondrial, se lleva a cabo lo que se conoce como ciclo de Krebs, ¿vale? O también se conoce como ciclo del ácido cítrico, y también se lleva a cabo la fosforilación oxidativa, que también a partir de la cual se forman nuevos ATPs, ¿vale? Sí. Bueno, se supone que estas mitocondrias fueron, ¿cómo decirlo? Se encontraban en el ambiente en forma de una célula procariota. Ustedes saben que las células procariotas no tienen núcleos, ¿vale? De hecho, la mitocondria era una célula procariota, ¿vale? Esta célula procariota fue fagocitada hace muchos millones de años y la célula que fagocita la mitocondria se da cuenta que puede obtener energía a partir de la mitocondria y forma una relación simbiótica. Es decir, la mitocondria ya vivía dentro de ese elemento que la fagocitó, ¿vale? ¿Por qué se cree esto? Pues bueno, resulta que la mitocondria tiene su propio material genético que se llama ADN mitocondrial. Este ADN mitocondrial clasifica para diferentes enzimas que utiliza la mitocondria para sus actividades, ¿vale? Pero es tanta la actividad simbiótica que la mitocondria utiliza proteínas provenientes del ADN nuclear. ¿Se me explicó? Entonces, esto que está aquí, esto es el ADN mitocondrial asociado, todo esto que está aquí, esta línea negra, se dice que el ADN mitocondrial tiene forma de anillo,
porque yo no le veo forma de anillo, le veo forma como de gatito, ¿no? Mira, aquí está un ojito, aquí está otro, orejitas, nariz. ¿No? Yo le veo cara de gatito. Lo que pasa es que este ADN mitocondrial cambia de forma de acuerdo a pues al momento en el que le saquen la microfotografía, ¿no? Pero tiene forma anular, pues, no de anillo, anular. Entonces, este ADN mitocondrial, pues se encuentra dentro de la matriz mitocondrial. ¿Pero qué es la matriz mitocondrial? Pues resulta ser que la mitocondria tiene dos membranas, una interna y otra externa. Voy a poner un dibujo. Esta es la membrana mitocondrial externa y esta es la membrana mitocondrial interna, ¿vale? La membrana mitocondrial externa es completamente lisa y tiene muchos poros, ¿vale? Y la membrana mitocondrial interna tiene unos pliegues que se dirigen hacia adentro de la mitocondria. Estos pliegues se llaman crestas mitocondriales, ¿vale? El espacio que hay entonces entre ambas membranas se llama espacio intermembrana. Uf. Y el espacio que está por debajo de la membrana mitocondrial interna se llama matriz mitocondrial, ¿vale? Esto que está aquí son las crestas mitocondriales. Todo lo que se ve gris es la matriz mitocondrial. Aquí está la membrana mitocondrial externa, aquí está la interna formando una cresta mitocondrial. ¿Va? Vean, membrana mitocondrial, membrana externa, membrana interna formando crestas mitocondriales y aquí se encuentran los gránulos de la matriz. Estos son los gránulos de la matriz que en su interior contienen algunas enzimas, ¿vale? Ahora, la membrana mitocondrial externa, ya dijimos, es lisa completamente y es la que está en contacto directo con el citoplasma. ¿Va que va? Tiene un montón de poros que van a permitir el paso constante de moléculas pequeñas y que no superen los 5.000 daltons o 5 kilodaltons de tamaño o de peso, ¿vale? En esta membrana mitocondrial externa tenemos enzimas como la fosfolipasa A2, como la fosfolipasa C, que participan en otros procesos metabólicos. Cuando hablen de segundos mensajeros en bioquímica, van a entender la función de la fosfolipasa A2 o la fosfolipasa C, ¿vale? Y aparte va a haber otras proteínas que participan en otros procesos bioquímicos. En la membrana mitocondrial interna, ya dijimos que tiene unos pliegues que se dirigen hacia la matriz mitocondrial, se llaman crestas mitocondriales. Esta membrana mitocondrial interna tiene un fosfolípido que se llama cardiolipina, que hace que sea impermeable, es decir, la membrana mitocondrial externa es completamente permeable, permite el paso de muchos elementos, pero la membrana mitocondrial interna no es permeable puesto que tiene cardiolipina. Esta cardiolipina va a estar en función a la permeabilidad de la membrana mitocondrial interna, ¿sale? A partir de las crestas mitocondriales van a existir unos elementos que se llaman partículas elementales o partículas F1. ¿Qué son estas? Pues son estas proyecciones, estas proteínas, ¿vale? Que van a formar parte de una cadena de 5 complejos proteicos que se llama cadena de transferencia de electrones. Esta cadena de transferencia de electrones van a facilitar un proceso denominado fosforilación oxidativa, ¿vale? Para generar más ATPs. Esto lo van a comentar en fisión 1, si no me equivoco. Sí, fisión 1, ¿vale? Vean, aquí está pegado la partícula elemental. Esta partícula elemental tiene dos porciones, F0 y F1, no es más que un canal que va a permitir el paso de iones hidrógenos desde el espacio intermembrana hacia la matriz mitocondrial por un complejo proteico que se llama cadena de transferencia de electrones. Ya lo verán en su momento cuando hablen de fisiología, ¿vale? Pero sí es importante saber que ustedes sepan que la cadena de transferencia de electrones se encuentra asociado a la membrana de la cresta mitocondrial. Bueno,
El espacio intermembrana ya sabemos que es el espacio que hay entre ambas membranas mitocondriales, ¿vale? Este espacio es rico, tiene un gradiente de concentración elevado a expensas de la existencia de iones hidrógeno, ¿vale? Eso lo van a ver después, no se preocupen. ¿Vale? También en el espacio intermembrana se encuentra el citocromo C, y como nosotros vamos a ver más adelante, el citocromo C va a determinar la supervivencia de la célula, es decir, la mitocondria va a definir o va a decidir si la célula entra en un proceso llamado apoptosis o se mantiene viva, ¿vale? Entonces, en la matriz mitocondrial se lleva a cabo el ciclo de Krebs, están todas las enzimas, están asociados las enzimas de la beta oxidación de los ácidos grasos, y también, pues bueno, van a participar el NAD reducido, el FAT reducido, el oxígeno, para poder llevarse a cabo el transporte de electrones, ¿vale? Eso lo podemos mencionar, que en lo que lo mencionamos. Pero eso lo van a ver en fisión 1, y es una situación no tan compleja, pero pues sí es un poquitito. Entonces, ¿quieren que la mencionemos o se esperan a fisión 1? Bueno, pues no la vemos, porque no me dicen nada. Digo que de una vez para ver lo que sigue. ¿De una vez? Bueno. Sí. Voy a poner Sí, mi mejor, cámara. Voy a dejar de compartir. Y voy a poner mi cámara porque eso no está en las diapositivas. Ya tengo hambre. Vamos a comer. ¿Yo puedo preguntar algo súper rápido? Sí, ¿qué pasó? Mencionó que, bueno, entendí lo del espacio intermembral, pero dijo que el que estaba por abajo, ese no apunté el nombre. ¿Cómo es? Matriz mitocondrial. Es decir, aquí está gracias. la membrana mitocondrial externa, aquí está la interna con su cresta mitocondrial. Esto es el espacio intermembrana, y esto es la matriz mitocondrial. ¿Vale? Entonces, aquí están las partículas elementales F0, F1, pero estas partículas están asociadas a otro complejo de 4 proteínas. En total son 5 proteínas, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hacer un zoom y lo vamos a modificar la forma, ¿vale? Para que podamos entender. Entonces, en la membrana de la mitocondria, en la cresta mitocondrial, aquí está la doble membrana, vamos a tener complejos proteicos. Esos complejos proteicos, vamos a lo más grande, se van a enumerar con números romanos del 1 al 5. El 5 es la partícula elemental de F1, y todos tienen nombres en 5, ¿vale? No nos importa ahora. Aquí está la membrana mitocondrial externa. Esta obviamente, pues este es el espacio intermembrana. Y pues bueno, este complejo de 5 proteínas participa en un proceso fisiológico que se llama cadena de transferencia de electrones. Esta es la cadena, ¿vale? Cadena de 5 proteínas, y van a transferir electrones. ¿De dónde salen los electrones? Del ciclo de Krebs. Del ciclo de Krebs obtienes como resultado NAD reducido y FAT reducido. ¿Va que va? Este NAD y este FAT van a donar electrones, 2 electrones cada uno. ¿Va que va? Y estos electrones van a ser transferidos a través de los complejos. El complejo, no es cierto, no participa. Complejo de aquí para acá, luego regresan a la matriz mitocondrial, ¿sale? Pero en el momento que pasan por todos estos complejos, estos electrones jalan protones. Los protones son hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos? Pues bueno, cuando pasan por el complejo 1,
jala 4 hidrógenos para el espacio intermembrana. ¿Sí? Al momento de que pasan los electrones, aquí yo voy a tener 4 hidrógenos. ¿Para qué va? Cuando pasa por el complejo 3, cuando los electrones pasan por el complejo 3, mete otros 4 hidrógenos. Y cuando pasa por el complejo 4, mete otros 2 hidrógenos. En total, un NAT reducido transporta 10 hidrógenos al espacio intermembrana, ¿vale? En el caso de FAD reducido, el proceso empieza a partir de la succinato deshidrogenasa, el complejo 2, viaja a través del complejo 3 y luego el 4, y al momento de pasar por aquí, del FAD reducido pasan 4 protones, perdón, y luego 2 protones, ¿vale? En total, por el NAT reducido pasaron 10 protones y el FAD reducido pasó 6 protones. ¿Para qué va? ¿Para qué nos sirve esto? Pues bueno, si ustedes ya se dieron cuenta, aumenta la concentración de protones en el espacio intermembrana, ¿vale? El complejo va a servir, también se llama ATP sintasa. ATP sintasa, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que a partir de estos protones, los protones van a regresar violentamente al espacio, a la matriz mitocondrial, y al momento de regresar violentamente, el ATP sintasa va a convertir el ADP en ATP. ¿Sí me explicó? Es decir, va a fosforilar el ADP para convertirlo en ATP. ¿De dónde sale ese ADP? Pues de todos los movimientos metabólicos que existen en la célula. El ADP entra al espacio intermembrana y como este ADP no es funcional, pues hay que pegarle su fosfato inorgánico, es decir, se fosforila y se forma nuevo ATP para poder obtener más energía, ¿sale? Entonces, esta fosforilación oxidativa se llama oxidativa porque se necesita oxígeno para media molécula de oxígeno, es decir, un oxígeno, porque ya saben que el oxígeno se puede presentar como esto o como esto. Esta es una molécula de oxígeno y esta es media molécula de oxígeno. ¿Qué va a pasar con los electrones? Los electrones van a ser adoptados por esta media molécula de oxígeno y aparte se le van a pegar 2 hidrógenos. ¿Para qué va? Es decir, a partir de la transferencia de los electrones obtenemos ATP. Ahorita decimos cuántos ATP y obtenemos agua, ¿vale? Este agua pues sirve para el metabolismo normal de la célula y el ATP se utiliza para procesos energéticos. ¿Cuántos ATP se forman? Bueno, yo necesito que pasen 4 hidrógenos para poder formar un ATP. 4 hidrógenos es igual a un ATP. Esto quiere decir que por cada NAT reducido, yo puedo obtener 2.5 ATP. ¿Por qué? Porque el NAT reducido me pasa 10 hidrógenos. Y si dijimos que para un ATP necesito 4, pues bueno, con estos 10 agarro 4, formo un ATP. Luego agarro otros 4 y formo otro ATP. ¿Vale? Y ya nada más me quedan 2 que no puedo formar un ATP, por eso se dice que se forman 2.5. El FAD reducido, como pasaron nada más 6 hidrógenos, se forma 1.5. ¿Por qué? Porque fueron 6, agarro 4, formo un ATP y me sobran 2. ¿Vale? Estos 2 se suman a los otros 2 del FAD reducido y en total formo 4 ATP por cada FAD y por cada NAD. ¿Vale? ¿Dudas? No. Bueno, entonces yo creo que aquí le vamos a dejar porque la verdad es que ya me cansé de hablar tanto, ¿vale? Entonces, chicos, está la propuesta, no es obligatorio. Yo vengo todos los días a la escuela, ¿vale? De hecho, ahorita estoy en la escuela. Los que quieran venir a presencial son bienvenidos, chicos, no es a fuerza. Si no quieren venir, no pasa nada. Es más, si te anotas a la lista y no vienes, no me voy a enojar porque yo ni me entero quién viene y quién no viene. No paso lista, no hacemos nada.
pero sí están invitados, ¿vale? Para que, pues yo creo que se capta un poquitito más de información cuando estamos presencial, cuando estamos en línea, ¿vale? Entonces los que quieran venir son bienvenidos, chicos, ¿va que va? Mañana podemos venir de 1 a 4, ¿sale? Para que podamos continuar con el temario. Si no puedes o eres foráneo o no quieres, pues no te preocupes, no pasa nada, nos seguimos conectando. Voy a quitar mi cámara porque luego se me molesta. Y dice, mañana, bueno, no sé qué es eso.